Juan 4:24. Dice así la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, una pregunta que es muy famosa a nivel mundial porque es sumamente importante e impacta mucho entenderla y recordarla. La primera pregunta del Catecismo es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Pueden decirlo conmigo, hermanos? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Pues bien, Thomas Watson, que él no fue de los divinos, así se le llama a los doctores de teología que estuvieron en la confesión, no fue de los divinos de Westminster, sino que fue una persona posterior, no tan lejos, pero sí posterior. Él explicando en aquella época, este puritano Thomas Watson, explicando qué significa esta primera respuesta, él dice que glorificar a Dios consiste en 4 cosas: apreciación, adoración, afecto y sujeción. Cuando él dice esto, y quiero leerlo, lo voy a citar rápidamente, prácticamente él está resumiendo todo, que cuando dice la respuesta glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, lo que está diciendo es adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Cuando él, por ejemplo, dice apreciación, está en pantalla, dice, él escribe lo siguiente: glorificar a Dios es colocarle en el trono de nuestras mentes y concederle el lugar más alto en nuestros pensamientos. Esto es, cuando admiramos a Dios en sus atributos, en sus promesas y sus nobles afectos. Es lo que está diciendo prácticamente, que adorar a Dios comienza en la mente, y de lo que estamos hablando nosotros en estos últimos días de la semana pasada. Estamos hablando acerca de la adoración en verdad. Luego él habla de la adoración y él dice: el culto divino debe ser, tal como Dios mismo lo ha designado. El Señor quería que Moisés hiciera tabernáculo conforme al modelo que está en el monte, Éxodo 25:40. No debía omitir nada del modelo, ni añadirle nada. Si Dios fue tan exacto y peculiar en cuanto al lugar del culto, ¿cuán exacto será en cuanto a la materia de su culto? Ciertamente aquí todo debe de ser conforme al modelo prescrito en su palabra. En otras palabras, lo que él está diciendo es que parte de glorificar a Dios es adorarlo como Él lo ha dejado por escrito en su palabra. Amén. Es decir, hasta este momento él está hablando de la adoración en verdad, pero ahora pasa a la adoración en espíritu. Y dice la siguiente palabra con la que él define glorificar a Dios. Dice afecto. Dios se considera glorificado cuando es amado con un amor de deleite, como un hombre se deleita en un amigo. En otras palabras más simples, Dios es más glorificado cuando nos deleitamos más en Él. Y luego dice que la cuarta palabra que define qué es glorificar a Dios es la palabra sujeción. Y él define así sujeción: esto es glorificar a Dios cuando nos dedicamos a Dios y estamos listos para servirle, cuando nuestra cabeza estudia para Dios, nuestra lengua suplica por Él y nuestras manos alivian a los miembros. Ahí está hablando de la iglesia. En otras palabras, lo cuarto es servirle a Dios como un acto de adoración. Digo todo esto, hermano, quería mencionar todo esto porque nuestro hermano Thomas Watson, él resume glorificar a Dios como la adoración en espíritu y en verdad. Él está afirmando, hermanos, que cuando nosotros adoramos poniendo primero a Dios en nuestra mente, en su palabra, para admirar su dignidad, para admirar su naturaleza, para admirar su fama, y a la vez las obras que Él realiza, como Thomas Watson le llama los trofeos de su excelencia. Cuando nosotros admiramos estas cosas, resultará que nuestro corazón y nuestro espíritu se encenderá en adoración para nuestro Señor. Así que lo que Él está hablando, en palabras más simples, hermanos, es cuando nosotros nos deleitamos en la verdad, nos vamos a deleitar en el Espíritu. Amén, hermanos. Digan conmigo: cuando me deleito en la verdad, me deleito en el Espíritu. Y por lo tanto, nosotros los verdaderos adoradores
como todo el tiempo somos personas de la palabra, nos deleitamos en la palabra, pero la respuesta inmediata de nuestro corazón, nuestro espíritu, es deleitarse en Dios. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Y por eso es que la semana pasada yo les dije a ustedes que adorar en verdad, cuando dice Jesús en verdad, es adorar con el entendimiento, es un acto del entendimiento. Estamos hablando de que es un acto del entendimiento, en primer lugar, de entender quién es Dios, ¿verdad? El ser de Dios, sus atributos, pero también, como dice Thomas Watson, como él le llama, los trofeos de su excelencia, es decir, lo que Él hace. Porque cada vez que Dios hace algo, su gloria se agranda. Cada vez que Dios hace algo, su fama aumenta. Amén, hermanos. Por eso es que Él le llama a cada obra de Dios los trofeos de su excelencia. Entonces, entre más nosotros conocemos y entendemos, por sobre todo, porque es un ejercicio de entendimiento, entre más entendemos quién es Dios y lo que Él hace, nuestro espíritu rebosa en adoración a nuestro Señor. Pero ahora yo quiero enfocarme en algo más directo respecto a lo que es la adoración en verdad, y es cómo se ve, cómo es la práctica de la adoración en verdad. En otras palabras, ¿cuál es el resultado directo de adorar a Dios en verdad? Bueno, la adoración en verdad en la práctica tiene 3 características. Hay muchas más, pero quiero resumirlas en 3. Tiene que ser humilde. 2, el fin de la adoración en verdad es darle la gloria a Dios. Y tercero, tiene que ser realizado en el nombre de Jesús. Si estas 3 características no están en tu adoración y en mi propia adoración, no podemos decir que estamos adorando a Dios en verdad. Así que hay 3 características en la adoración en verdad de un cristiano para Dios. Así que en lo que me resta de tiempo, yo quiero, hermano, hoy animarte a lo siguiente, que porque Jesús es la verdad, adorémosle centrando nuestros pensamientos en Él. Amén. Así que quiero que veamos en primer lugar, hermanos, la primera característica de lo que es adorar a Dios en verdad. Y la primera es que tenemos que adorarlo con humildad. Hermanos, la adoración en verdad es humilde. La adoración en verdad es humilde. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia natural de nosotros entender la gloria de la grandeza de Jesús. Así dice el Salmo, ¿se acuerdan que lo leímos? El Salmo 150, versículo 2, la razón por la cual tú y yo adoramos a Dios es por la grandeza de su excelencia. Por la gloria de su grandeza, por la gloria de su grandeza. Por lo tanto, entre más entendemos la gloria que tiene la grandeza de Jesús, más humildes nosotros seremos. Y es que, hermanos, así como tú y yo tenemos que tener pensamientos elevados de Jesucristo para no rebajarlo, así también nosotros tenemos que tener pensamientos muy bajos de nosotros mismos para no elevarnos delante de Dios. Y eso es importantísimo. Y precisamente lo que hace el Evangelio es eso. Esa es la maravilla del Evangelio. Que entre más nosotros conocemos el Evangelio, cuanto más profundamente contemplamos la grandeza de Jesucristo en el mensaje, en la Biblia, más crece nuestra reverencia a Él. Pero a la vez, entre más conocemos la grandeza de Jesús, más claramente vemos nuestra vileza y nuestra pequeñez, y por lo tanto nos inclinamos en humildad ante Dios. Esa es la gloria que tiene el Evangelio, que exalta a Cristo a su debida posición y nos rebaja a nosotros a nuestra debida posición ante la gloria de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, entre más evangélico tú seas y entre más evangélico, es decir, basado o centrado en el Evangelio, sea nuestro culto, más humilde será. Por eso es que cuando tú ves a una persona adorando en la iglesia con actitudes de orgullo, tú sabes que esa persona no está adorando en verdad. No está contemplando en su mente el Evangelio. Porque si él estuviera contemplando el Evangelio, él se humillaría ante el Señor. Entendería su posición, entendería su bajeza ante la grandeza, entendería su vileza ante la santidad de Jesús. Amén, hermanos. Por ejemplo, la semana pasada, esta misma semana, el primer día de la semana pasada, el jueves, después del servicio, hablando con el pastor Héctor, él me decía que algo que a él le gusta del culto, del orden del culto que tenemos, es que está centrado en Jesús, está centrado en el Evangelio, todo el tiempo, si usted se da cuenta, todo lo que nosotros ponemos en la liturgia está centrada en la palabra que da testimonio de Cristo. Y precisamente porque es esto,
Porque entre más evangélico es el culto, más humilde nosotros seremos. Ese es el culto en verdad. Tiene que estar basada en la palabra. Aquí nosotros podemos poner otros elementos, como usted lo sabe, que ya lo he mencionado, que podemos poner elementos que no son bíblicos. No sé, poner vejigas, reviente la vejiga, podría ser, ¿verdad? No sé, cualquier otra cosa que esté en el culto. Pero realmente, ¿por qué? Es decir, desde un inicio, un saludo cristiano, de un solo el Salmo 46, una alabanza, alabemos al Señor. Luego hablamos de un llamado a adorar del Salmo 47. Cantamos 2 canciones centradas en Cristo. Si usted prestó atención a la letra, espero que sí, estaban centradas en Jesús. Luego saludos fraternales. Y los saludos fraternales vienen de la misma escritura, Mateo 18. Y luego leemos una parte de la confesión de fe hablando de nuestra vida cristiana. Luego otra. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el orden del culto es como es? Porque entre más evangélico el culto, más humildes seremos. Porque tenemos que exaltar a Cristo. Por lo tanto, hermanos, esta es la adoración en verdad que Dios acepta. Esta es la adoración en verdad que Dios acepta. Aquella en donde exaltamos su grandeza mientras rebajamos la nuestra. Esa es la adoración en verdad. Cuando exaltamos la grandeza de Jesús y rebajamos la nuestra mientras adoramos a Dios. Aquella adoración en verdad es donde exhibimos la plenitud, hermanos, que hay en Cristo y a su vez el gran vacío que hay en nosotros sin Cristo. Es que esta es la adoración en verdad. Mira, te voy a dar varios ejemplos. Abraham, cuando Abraham adoró a Dios en Génesis 18, cuando él estaba hablando con Dios, solo con hablar con Dios, él mismo se llamó a sí mismo polvo y ceniza. Cuando Isaías estaba delante de Dios y Dios le habló, él se llamó hombre de labios impuros. Cuando Job oyó a Dios desde el torbellino, una vez Dios terminó de hablar, inmediatamente él mismo se llamó a sí mismo, soy insignificante. Y cuando Pedro atestiguó la pesca milagrosa, él mismo dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Esa es la adoración en verdad. Cuando tú te das cuenta quién es Jesús y cuando tú te das cuenta lo que Él hace, inmediatamente tiene que haber humildad en ti. Amén. Y por eso entre más evangélico es el culto, en una iglesia más humildad hay. Y entre más evangelio hay en tu corazón, más humilde tú participas de la adoración comunitaria al Señor. Esto también lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 4, algo que tú y yo vamos a realizar también en el futuro. En el versículo 10 dice que los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Hay 3 cosas que quiero que veamos aquí. ¿Quiénes son los que adoran a Jesús? Los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Todos, muy probablemente todos los redimidos de toda la historia. Y dice que todos los creyentes de toda la historia, todos los redimidos, ¿qué hacen en este versículo? Adoran, dice la Escritura, y dice, se postran, primero postrarse a adoración, y luego dice, y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Adoran. Ahora, ¿cómo ellos adoran? ¿Qué es lo que ellos hicieron ahí? Aparte de postrarse, ¿qué es lo que dice al final del texto? ¿Qué es lo que echaron delante del trono de Jesús? Sus coronas. ¿Qué son las coronas? Las coronas aquí simbolizan los premios que tú y yo recibiremos por nuestra fidelidad a Dios. Quiero que entiendas lo que está ocurriendo acá. Los premios son tuyos. Los premios van a ser tuyos por tu fidelidad. Pero ¿por qué cuando ven al Cordero como inmolado, que es lo que dice antes, por qué cuando ven a su Señor victorioso, por qué el premio que ellos han recibido por su fidelidad, por qué eso lo ponen a sus pies? Porque reconocen que aunque nosotros somos fieles, el mérito no es nuestro. El mérito de que seamos fieles, ¿de quién es? De Jesús. En otras palabras, la adoración de ellos será humilde. Es una adoración humilde. Cuando se conoce la verdad de quién es Dios,
de su obra redentora y quienes somos nosotros, no tenemos más remedio que poner nuestras coronas delante de Él. Es una adoración humilde. Por eso es que mi pregunta es la siguiente: ¿cómo tú te ves a ti mismo cuando vienes a adorar aquí a la iglesia en la mañana? ¿Tu adoración en esta mañana fue humilde? ¿Fue realmente entendiendo tu posición ante la grandeza de Dios? ¿O fue una adoración distraída? Una adoración orgullosa. ¿Por qué mezclo orgullo y distracción? Claro, porque una adoración orgullosa es una que piensa en sí mismo. Tal vez, si tú, por ejemplo, estabas cantando, pero pensando, no sé, tengo que desayunar, mañana tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que traer tal proyecto, tengo que estudiar tal cosa, y no centraste tu mente en Cristo, no solamente hubo un gran problema, sino que hubo un gran pecado. Por eso mencioné lo de Thomas Watson. ¿Qué es glorificar a Dios? Es poner a Cristo en la mente. Ahí empieza toda la adoración. Por eso es que mi pregunta es: ¿cómo te ves a ti mismo cuando adoras en iglesia gracia sobre gracia? ¿Apresurado? ¿Te ves como alguien digno? ¿O te ves como un indigno que está buscando al que recibe todo honor y gloria por su propia dignidad? Hermanos, entre más tú y yo saturemos nuestras mentes de Cristo y de su obra, más humilde será nuestra adoración a Él. Por eso es que una actitud soberbia, una actitud orgullosa, una actitud de queja durante la adoración, durante el culto de los domingos, esa es una adoración carnal. Nunca va a ser espiritual, jamás, nunca. Piensa en esto, mira. Si una actitud orgullosa nos alejó y nos aleja de Dios, una actitud humilde nos acerca. Y por lo tanto, todo el tiempo, el primer paso para reconocer nuestra humildad es reconocer, hermanos, nuestra indigencia y nuestra miseria sin Dios que tenemos todos los días. Amén. Nosotros somos miserables sin Cristo. Dime qué pasa en tu vida cada vez que tú te olvidas del Señor. Cada vez que tú, a lo largo de tu vida cristiana, en los momentos de pecado y debilidad que tú has dejado a un lado la palabra, ¿qué ha ocurrido con tu vida? Dime, ¿qué ha ocurrido con tu vida? ¿Acaso no solamente has sufrido el escarnio de tu propio pecado? ¿Acaso no te sientes vacío y solo en tu propio corazón? Hermanos, nosotros sin Cristo somos miserables, somos indigentes. Pero gloria a Dios que Cristo nos ha redimido. Y por lo tanto, hermanos, para ser humildes tenemos que reconocer nuestra bajeza ante su grandeza. Miren, y el ejemplo más claro de esto es nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que Él no escatimó, es decir, Él no se excusó en ser Dios para desobedecer a su Padre en su obra redentora, dice Filipenses 2. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Toda esa frase tan interesante significa que Él no se excusó en decir: pero Señor Padre, pero yo soy Dios. Contigo, tú y yo y Espíritu Santo somos Dios. ¿Por qué me manda? ¿Por qué yo tengo que morir por criaturas que hemos creado? Él no escatimó eso. Él no se aferró a su dignidad divina para desobedecer al Padre, sino que obedeciendo al Padre tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose siervo de todos y muriendo en una cruz. Él se humilló a sí mismo, muriendo vergonzosamente en la cruz. Hermanos, y si nuestro Señor hizo esto, nosotros igual tenemos que seguir sus pisadas. Amén. La pregunta es, ¿lo haces? Sí, lo digo porque tal vez alguien pudiera decir: pero pastor, ¿otra vez usted va a hablar de adoración? ¿Otra vez? Sí, yo ya sé lo que el pastor va a predicar el domingo, de adoración. Otra vez lo mismo, y va a decir lo mismo, cantar y... ¿Sabes tú que si alguien piensa así, eso habla de tu corazón, no del mío? No habla nada de tu iglesia y habla todo de ti. Te voy a dar un ejemplo.
Esto me lo contó un amigo que es pastor. Él fue a las conferencias de John MacArthur en Estados Unidos y lo acompañó otro pastor de acá. Y el pastor le dice, mira, le dice, yo ya sé lo que va a predicar John MacArthur. Él solo 2 temas predica en las conferencias: inerrancia de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. Esos 2 temas yo ya sé que él va a predicar eso. Pero por eso voy, dice, porque yo necesito todos los años que me recuerden eso. Ese comentario, ¿a qué obedece? ¿Qué revela de esa persona, de ese pastor? ¿Su qué? Su corazón. Hermanos, cuando uno no predica nada nuevo. Uno predica lo que está en la Biblia. Si tú lees la Biblia, te das cuenta que te van a predicar lo que tú ya sabes. Pero nosotros lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Así que por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos, entre más evangelio estudiemos, leamos y entendamos, más humilde será nuestra adoración al Señor. Ahora, la segunda característica de la adoración en verdad es que se hace para glorificar a Dios. La adoración en verdad, hermanos, tiene como fin la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el resultado natural de conocer los atributos de Dios y sus obras en nuestro corazón. Cuando tú conoces a Dios, lo que haces es quererlo glorificar. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando conoció a Jesús? Después de que terminó de hablar con él, ¿qué hizo la mujer samaritana? Salió corriendo y lo fue a anunciar a todos sus familiares y amigos que había conocido al Mesías. ¿Por qué comenzó a glorificarlo? Porque eso es glorificarlo, afamar el nombre de Jesús. Afamarlo. ¿Por qué comenzó a afamarlo? Por el gozo que había en su corazón de conocer a Dios. Hermanos, cuando Dios es el único objeto en nuestros pensamientos, Él se convierte en nuestro principal y único fin. Una vez más, cuando el Señor se convierte en el centro de nuestros pensamientos, Él se convierte en nuestro único fin de vida. Glorificarlo. Así que si Cristo en verdad es primero en nuestra mente, será el fin último de nuestras acciones, entendiendo que la más grande de nuestras acciones es la adoración a Él. Por lo tanto, hermanos, la adoración en verdad es una adoración que busca la gloria de Dios y presta atención a esto, no tiene motivos ocultos. Claro, lo contrario a glorificar a Dios es glorificarnos a nosotros. Si nosotros venimos a la iglesia, la idea es que queremos darle la gloria a Dios. Venimos a adorarlo, es culto de adoración a Dios, no de autoexaltación. Entonces nosotros se supone que venimos a la iglesia saturados de evangelio y por eso queremos glorificarlo a Él. En otras palabras, venimos sin motivos ocultos a beneficios personal. Fíjate, esto lo enseñó Jesús. Jesús dijo lo siguiente en Lucas 11:34, tremendo texto. Dice Jesús lo siguiente: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Es decir, cuando tu ojo funciona correctamente, todo está lleno de luz tu cuerpo. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Quiero ponerlo en contexto para entender el texto, hermano. El contexto, los versículos anteriores, Jesús viene afirmando que Él es más grande que Salomón, que Él es más grande que Jonás. Por lo tanto, Él dice, como Él es el más grande que Jonás y que Salomón, Él dice que si se está buscando señales, porque ese es el contexto de personas que estaban buscando señales, la señal de Jonás, Él dice, pero si yo soy más grande que Jonás y tú eres un buscador de señales, entonces no busque las señales en las multitudes, no busque las señales en los personajes, busca las señales en mí. Porque aquí yo soy más grande que Salomón y más grande que Jonás. Lo que Jesús está enseñando, versículos anteriores, es: mírenme a mí.
que tu ojo se enfoque en mí. Que tu ojo no se enfoque en alguien más o en filosofías extrañas o en alguna enseñanza espuria. No, que tu ojo, mente, adoración en verdad, que tu ojo se enfoque en mí. Y cuando él dice eso, entonces menciona esto. ¿Qué menciona? Que tu ojo, hermanos, es como una lámpara. Tu ojo es como esos focos. Este salón es tu cuerpo. Entonces dice que si la lámpara está buena y está alumbrando, ¿qué pasa con este cuarto? ¿Se disipan? ¿Se disipan, hermanos, el qué? Las tinieblas. Así que tu ojo es como una lámpara que alumbra. Entonces dice, si tu ojo es simple, sencillo, tu ojo es sano, es decir, que está enfocado en Jesús, porque de eso viene el contexto, está enfocado en Jesús, en su verdad, en su palabra. Cuando tu ojo en verdad está enfocado en Jesús y sus obras, todo tu cuerpo estará iluminado. Todo tu cuerpo. Tu adoración será sana. Porque el fin al cual tú enfocas es Cristo. Tu adoración será sana. Tu forma de creer a tus hijos será sana. Tu forma de tratar a tu esposa, tu forma de tratar a tu esposo será sana. Todo tu cuerpo está sano porque tu enfoque es Cristo. Estás mirando a Cristo. Pero, luego dice, si tu ojo es malo, esto es como que los focos estén sucios. Aquí en El Salvador a los focos o los faroles delanteros de un vehículo le llamamos silbines. ¿Qué sucede cuando el silbín está bien empañado? ¿Qué pasa con la luz? No alumbra. ¿Qué pasa si, así como están muchos silbines, estuvieran todos estos focos? ¿Estaría alumbrado, hermanos? No. Estaríamos en tinieblas. Entonces Jesús dice, cuando tu ojo, tu mente no está enfocada en Cristo, ni en su obra, ni en sus trofeos de su excelencia, ni en su persona, todo tu cuerpo estará muy mal. Tu adoración será equivocada porque no sabes en qué Jesús estás creyendo. Tu crianza a tus hijos será pésima porque no está enfocada en aquel que es el creador y aquel que es padre que te puede enseñar cómo ser padre, el modelo. Tu trato hacia tu esposa, tu trato hacia tu esposo, tu trato hacia tus padres será equivocado porque no está enfocado en Jesús. Así que, hermano, lo que está enseñando la Escritura es que tus acciones serán tinieblas porque tu enfoque no sería Jesús, quien es la luz, sino sería completa oscuridad. Entonces, lo que está enseñando Jesús también, hermanos, en ese texto, es que en términos de adoración, no solamente el fin de la adoración importa, sino las formas en que tú lo adoras. Es decir, en términos de adoración, el fin no justifica los medios. Tú no puedes pretender que porque el fin es algo bueno, lo voy a realizar de una manera mala. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hermanos, venir a congregarse, ¿es algo bueno o es algo malo? Bueno, porque Dios lo dice, que es bueno. ¿Amén? Ok, es bueno. De hecho, es necesario. Pero, escuche esto. Pero si para hacerlo, para tú venir, golpeas a tu papá y a tu mamá y los dejas desmayados, porque si no, no te dejan salir. O tú ofendes a tu esposa porque no es creyente y te vienes corriendo acá, porque tú sí eres creyente y la tratas mal para venir. O vienes, como un día una persona me dijo de 60 años, pastor, quiero ir a la iglesia a donde usted está pastoreando porque quiero que me presente algunas chicas, algunas hermanitas. Bueno, no, él no era cristiano, perdón, no me dijo hermanitas, algunas chicas, me dijo, algunas mujeres porque quiero volverme a casar. Y yo le dije, si tú llegas a la iglesia, yo te saco, le dije. No, yo se lo dije, no llegas, le dije, que te voy a sacar, le dije. Hoy que me lo dijiste, la regaste, le dije. Una vez más, congregarse es bueno, pero cuando lo haces con las formas equivocadas o motivos ocultos, eso no es una adoración en verdad. Yo voy a la iglesia para ver a la que me gusta o al que me gusta. Motivos equivocados. Y por eso es que, bueno, le voy a contar otra cosa. Esto lo hablábamos hace poco volví a ver a esta persona y por eso me recordó todo este caso. Algunos de ustedes lo conocen. Hace varios años atrás,
cuando estábamos allá donde es la cooperativa de la ex cooperativa de la Fuerza Armada, en ese edificio. Yo recuerdo que en una ocasión, en un servicio de miércoles, en un estudio bíblico, un pastor llegó y me dijo: mire, yo quiero pedirle a usted que me permita dar un anuncio sobre el Día Nacional de Oración para invitarlos a todos a que puedan asistir. Yo nunca, jamás en la vida había permitido eso. Jamás. Y ese día se me ocurrió permitirlo. Entonces pasó, dio el anuncio y comienza a fingir que está llorando y comienza a hacer ese acto, esa actuación falsa de sacar una gran lágrima y decir varias cosas conmovedoras para invitar a la gente a ir. Cuando nosotros vemos eso, nos acercamos y él entendió que tenía que bajar, termina el anuncio y baja. Yo me quedé hablando, pero solo terminó el servicio, ni 5 minutos, porque era ya al final. Resulta que una hermana de nuestra iglesia que está aquí, que se congrega con nosotros, me dice: pastor, tengo que decirle algo. Allá está ese señor pidiendo dinero. A mí me acaba de decir que Dios le dijo a él que me dijera que tenía que darle $3,000. Y ahí anda pidiendo $5,000 a las personas. Mira, hermanos, ese fue un ladrón mamarracho. Es lo que él hizo. Él quiso violar a la novia de Cristo esa noche. La quiso abusar. Yo salgo bien enojado, bien molesto, y le dije: es la última vez que tú vienes a esta iglesia y te vas en este instante, le digo. Vete ya, le dije. Hace poco lo volví a ver y por eso me recordé este caso. ¿Por qué menciono esto? Porque él vino por motivos ocultos. Hermanos, la adoración en verdad es una adoración que no viene con motivos ocultos. Es una adoración que busca glorificar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, y evalúate a ti mismo. ¿Cuál es el fin entonces de venir a adorar a Dios? ¿Qué es lo que tú piensas que vas a obtener al venir a la iglesia? Y lo digo de verdad. ¿Qué es lo que tú piensas obtener al venir a la iglesia? ¿O acaso tú vienes aquí a la iglesia a adorar realmente a Dios? O incluso, yo te hago la siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes vendrían a adorar a Dios aunque Dios no te diera absolutamente nada en el culto? ¿Cuántos aún así vendrían? Levanten la mano los que aún así vendrían. Exacto. Aunque Dios no diera nada, aunque me matares, le dice, yo te adoraré. Amén. Porque no venimos a buscar algo, venimos a dar algo. Y esto es importante porque es lo que vemos en la Biblia. Muchas personas, algunas personas, por ejemplo, vienen para ser vistos por los hombres. Otros vienen, peor aún, hermanos, ¿sabe para qué? Para ser vistos por Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, oiga bien. Algunos vienen para ser vistos por los hombres. Eso lo entendemos. Pero otros vienen para ser vistos por Dios. Y eso es un error. Te lo voy a leer. Está en Isaías. Resulta que en Isaías, Dios le está demostrando a Judá que su adoración por medio del ayuno era falso. Estaban ayunando, pero Dios le llama a su ayuno falso, porque sus motivos eran ocultos. Fíjate con lo que dice Dios. Eso está en Isaías 58, 2 al 3. Dice: con todo, me buscan día tras día. Hermanos, ¿es malo buscar a Dios día tras día? No, es una necesidad. Fíjate bien, un fin correcto. Veamos los motivos. Con todo, Dios le dice: ustedes sí me buscan día tras día y se deleitan en conocer el que, hermanos, mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia. Esta última frase ya es sarcástica. Como que si en verdad ustedes fueran justos. Es decir, Él está diciendo, hacen eso, pero lo hacen con orgullo, no humildad. Y luego dice, versículo 3, dicen,
¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué estaban ayunando ellos? Para que Dios los viera. ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y aquí es el pueblo hablando con Dios. Hermanos, el problema es que ellos buscaban dos cosas adorar a la hora de adorar al Señor: ser vistos por los hombres que estaban ayunando y ser vistos por Dios. En otras palabras, impresionarlos. Buscar impresionar a Dios para que Dios les diera algo a ellos. Hermanos, el problema de querer ser aprobados por Dios de esta manera es que estamos pretendiendo de que realmente Dios sea quien nos adore y nos sirva a nosotros, y no nosotros adorar y servir a Dios. ¿Sabe que ese fue el problema de Caín también? Caín, por ejemplo, al darse cuenta, veamos la posición de Caín. Caín no sabía, es decir, nosotros lo sabemos porque somos los lectores de la Biblia. Nosotros sabemos que Caín, su ofrenda no fue aceptada por Dios porque su corazón era malvado. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Amén. ¿De dónde lo sabemos eso? De la Biblia. Ok, ¿Caín lo sabía? No. Es como Job. Nosotros sabemos que Job no pecó, o sea, Dios no lo puso a prueba porque él había pecado en algo. Dios lo quiso poner a prueba porque hubo una conversación entre Satanás y Dios. ¿Se acuerdan? Una pregunta: ¿Job supo en toda su vida esa conversación? No, nosotros lo hacemos porque tenemos la revelación por escrito. Igual es con Caín. Nosotros sabemos que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque primero no había aceptado su corazón. Perfecto. Caín lo supo. Ahora pensemos de la posición de Caín. Cuando Caín vio que su ofrenda no impresionó a Dios, cuando Caín se dio cuenta que Dios no lo vio a él, ¿qué sucedió en el corazón de Caín? ¿Qué sucedió, hermanos? Se enojó. Tanto que mató a quien sí Dios vio. Y lo mató. Es que hay personas que vienen a la iglesia para que Dios los vea. Porque tal vez así Dios le da un chupete de premio, un bombón. Tal vez Dios le da un mejor salario, porque me está adorando. O me va a sacar adelante en la universidad porque estoy adorándole y sirviéndole al Señor. ¿En qué te diferencia si tú haces eso a aquellos que en Malaquías 3:14 le dijeron al Señor: ¿de qué nos sirve haber guardado tus ordenanzas si igual nos tratas? Por eso pregunto: ¿cuántos de ustedes vendrían a la iglesia y vendrían a adorar a Dios y buscar glorificarle, aún así no recibirán nada de parte de Dios? Amén. Porque esa es la adoración en verdad, la que busca glorificar a Dios y no necesariamente lo que recibamos de sus manos. Amén. Otro caso similar, Amós 5, 25-26 dice: ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Más bien llevaron a Sicut su rey y a Quillún sus ídolos. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Dios nada más les dice: ustedes me presentaron sacrificios y sí me presentaron ofrendas de cereal, pero Él dice: yo no las vi. Aquí Dios una vez más está ocupando el sarcasmo. Les dice, es como que, no sé, usted ha llevado un regalo a alguien y la persona bromeando le dice: ¿cuál regalo vos? Este es tu regalo, este lápiz. O sea, no sé, por decir algo. Dios lo que está diciendo es, o sea, ellos sí le presentaron las ofrendas, pero Dios dice: ¿cuándo tú me has presentado ofrendas? ¿Por qué Dios les dice esto? Porque ellos estaban a la par de quererlo adorar a Él, estaban llevando sus propios ídolos. En otras palabras, Dios desestimó sus ofrendas de adoración porque ellos tenían ídolos. En otras palabras, ¿por qué ellos? La pregunta es bien importante, es teológica. ¿Por qué ellos adoraban y buscaban adorar al Dios verdadero teniendo ya ídolos falsos? ¿Por qué? ¿Cuál era su interés? Y la respuesta es bien simple si les digo lo siguiente: porque ellos estaban interesados en adorar a Dios, el Dios de las promesas,
Cuando estaban vagando por 40 años en el desierto, ¿por qué les interesaba adorar a Dios a pesar de que también amaban a sus ídolos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué ustedes cuando estaban en el desierto? ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando ellos? Que Dios les diera el ¿qué? La tierra prometida. Entonces ellos dijeron, para que Dios nos dé la tierra prometida, adorémoslo. Adorémoslo, Él nos va a pagar bien. O sea, sí, pues están tus dioses, sí, pero yo quiero la tierra prometida. Y para que Dios no se enoje y me la quite, para que no me quite la bendición que tengo, sigamos adorándolo. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Es decir, una vez más, a la iglesia, por ejemplo, algunos vienen para que Dios los recompense por su adoración. Otros también vienen a la iglesia para enmendar un error que hicieron durante la semana. Yo conozco gente así, que cuando están bien presionados, cuando están con grandes aflicciones, cuando están con grandes persecuciones, por culpa de sus propios pecados, no porque Dios le ha puesto la prueba, no, por sus propios pecados, aquí están los domingos. Hay uno, por ejemplo, que por muchos años solo venía una vez al año. No, de verdad, lo digo porque yo le pregunté, ¿y por qué venís una vez al año? Es que en esa época siento que necesito a Dios. Me lo dijo claramente. Una vez al año venía. Entonces, hay algunos que vienen para enmendar un mal que hicieron durante la semana o para satisfacer, según ellos en su mente, con la adoración, su deuda a Dios por haber pecado durante la semana. Otros para sentirse bien que adoran a Dios, otros para sentir emoción. Pero como dijo un puritano, y lo cito, pretender un homenaje a Dios y pretender solo el beneficio propio es más bien burlarse de Él que adorarlo. Te amo, le dicen los niños a los papás cuando quieren pedirle algo. ¿Sí o no? Cuando están chiquitos, sí, están aprendiendo ellos. Son bien orgullosos, ¿verdad? Bien interesados. Te amo, mami. Vaya, niña, para allá. Ay, qué linda te ves, mami. Para bajarle la ira, ¿verdad? Ok, es lo que está diciendo el puritano. Pretender un homenaje a Dios y pretender solo el beneficio propio, no la gloria de Él, es más bien burlarse de Él que adorarlo. Hermanos, nosotros venimos a ser adoradores en verdad cuando nuestra adoración como redimidos tiene el mismo fin que Dios tuvo a la hora de redimirnos. Es decir, su propia gloria. Amén. Lo vuelvo y lo repito porque creo que solo hubo un amén. Venimos a ser verdaderos adoradores en verdad cuando nuestra adoración como redimidos viene realmente o tiene el mismo fin que Dios tuvo en su amor redentor por nosotros. ¿El qué? Su propia gloria. Cuando nuestra adoración se une con su propósito de él hacer todo, nuestra adoración es en verdad. La gloria de Él busca. Pero lo tercero, para terminar, es que tiene que ser una adoración que adore en el nombre de Jesús. Hermanos, la adoración en verdad se lleva a cabo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es adorar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Lo digo porque es una frase muy común para nosotros los cristianos decir, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén, decimos. Pero ¿qué es eso de adorar a Dios en el nombre de Jesús? O hacer algo en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, es adorarlo o hacer cualquier cosa en la mediación de Cristo. Significa dos cosas. En primer lugar, en la mediación de Cristo. Primera de Pedro 2:5 lo dice textualmente. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Hasta aquí lo que está diciendo Pedro es, cuando se congreguen y escuchan la palabra y se ministran con la palabra predicada, la palabra que está siendo predicada, ustedes se edifican como casa espiritual. ¿Para qué a Dios le interesa que tú y yo seamos una casa espiritual? Número uno, para ser un sacerdocio santo. ¿Por qué a Dios le interesa que tú y yo seamos sacerdotes santos? Para ofrecer como sacerdotes, porque es lo que hace un sacerdote, para ofrecer sacrificios, ¿el que dice, hermanos? Espirituales, aceptables a Dios. ¿Pero por medio de quién?
se da cuenta. La adoración que Dios acepta, la adoración en verdad, es una adoración que tiene que estar mediada por Jesucristo. Amén. Hermanos, así como el altar en el Antiguo Testamento santificaba la ofrenda que tú ponías allí, así Cristo santifica nuestros actos de adoración para que sean aceptados por Dios. El mediador de nuestra adoración, el mediador de tu adoración, hermanos, es Cristo, no nuestras obras. Y es sobre esta base, las obras de Cristo, y no lo que hacemos nosotros, es que el Padre va a aceptar cualquier acto de adoración que nosotros realicemos en esta iglesia. En otras palabras, la clave para una adoración verdadera son los méritos de Cristo. Así como todo lo que nosotros recibimos de Dios es por los méritos de Cristo, así todo lo que le presentemos en sacrificio, en adoración a Dios, tiene que ser por los méritos de Cristo, no por los nuestros. En Juan capítulo 5, versículo 23, Dios nos enseña que la razón por la cual Dios nos ha salvado por medio de Jesús es, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En otras palabras, así como nosotros honramos al Padre adorándolo en los cultos, así nosotros honramos al Hijo. Es decir, el culto tiene que ser evangélico, ofreciendo cada parte de la liturgia en su nombre. En su nombre. Cada parte de la liturgia, por eso es lo que le decía anteriormente con el ejemplo de la conversación que tuve con el pastor Héctor Rico. Cada parte de la liturgia apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que ser evangélico. Es por la mediación de Cristo que Dios acepta nuestras alabanzas. Así que, hermanos, esto es lo que nos debería de animar en las liturgias. Pues en lugar de preocuparnos, y lo digo de verdad, en lugar de preocuparte si al venir a la iglesia hiciste lo suficiente para Dios, hermano, si tú hiciste lo suficiente para agradar a Dios, hermano, descansa. Porque si tú en verdad exaltaste a Cristo en tu corazón y en tu mente, tú puedes confiar que por esa mediación que Él realiza, tu adoración sí fue agradable a Dios. Descansa en eso. Cada vez que tú vienes aquí los domingos, no pienses si fue suficiente o no. Piensa en adorar a Cristo, porque es a través de Él, saturar tu mente con Cristo, porque es a través de Él que el Padre realmente acepta lo que tú hagas, por muy pequeño que sea. Hermano, Dios solo se complace en el Hijo. Así lo dice la Escritura, amén. Este es mi Hijo amado en el cual me he complacido. Dios el Padre se complace en el Hijo. Por lo tanto, solo en su nombre es que Él va a aceptar nuestra adoración. Ahora, y esto viene a la segunda definición, que es adorar al nombre en el nombre del Señor. Uno es en la obra meritoria de Cristo, pero también número dos es que orar o hacer algo o adorar a Dios en el nombre de Jesús es hacerlo en representación de Él. Esto es importante que lo entendamos. Hermanos, mire, lo digo porque existe una tendencia en el cristianismo evangélico, y creo que está en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, creo que en todo el mundo, de creer que si tú no agregas a tus oraciones la parte final, en el nombre de Jesús, amén, esa oración fue incorrecta. Existe ese pensamiento, que lo que valida la oración o lo que hace que la oración se vaya a cumplir es que si tú lo hiciste en el nombre de Jesús, amén. Y algunos ocupan esa frase en el nombre de Jesús como una fórmula mágica, como que si Dios está obligado a hacer cualquier cosa que tú le pidas porque lo agregaste en el nombre de Jesús. Eso no es así. En el nombre de Jesús es hacer las cosas en representación de Jesús. Déjame darte un ejemplo. Algunas veces cuando yo he tenido que salir de viaje, en algunos momentos me ha tocado dejar un poder legal para que alguien firme por mí en algunas cosas que se necesitan, ya sea del colegio, de que de la iglesia, lo que sea. ¿Verdad? Es un poder. Mi esposa viajó hace poco con varios alumnos de Asia, los llevamos a aprender y a unos cursos a la NASA y a otros más en Estados Unidos, y tuve que darle un poder especial a ella por algunas cosas que se necesitaban. ¿Qué es tener el poder? Cuando alguien ¿qué es un apoderado? Es alguien que está actuando en representación de una persona como que si fuera esa persona. ¿Me doy a entender, hermanos?
Ok, entonces, hacer algo en el nombre de Jesús es hacerlo como si Él lo estuviera haciendo en ese momento. Por ejemplo, cuando tú estás cantando ahí, ¿tú ya te pusiste a pensar cómo Jesús cantaría eso? Si Él estuviera a la par tuya, ¿cómo Jesús lo cantaría? ¿Cuál sería su actitud a la hora de orar? A la hora de cuando se dice póstrense, tú piensa, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si la autoridad en ese momento que se ha delegado para esa parte de la liturgia dicen, postrémonos, ¿qué creen ustedes que haría Jesús? No, seamos sinceros, ¿qué creen ustedes que haría Jesús? Claro que sí se postraría. Si es la hora del canto, ¿ustedes creen que Jesús cantara? ¡Ah, mi dice el Salvador, por tu poder, amén, Señor! ¿Tú crees que Jesús cantó varias veces? De hecho está en la Escritura que Él cantó. Antes de su muerte Él cantó. Uy, qué espectacular hubiera sido oír a Jesús, ¿sí o no? Pues ¿saben qué? Todos los días tú puedes oírlo en tu hermano cuando canta en el nombre de Jesús. Hacer las cosas en el nombre de Jesús es hacerlo en representación de Él también. Entonces, hermano, todo esto nos está enseñando que cualquier servicio que tú le des a Dios en esta iglesia, cualquier acto de adoración, tenemos que hacerlo como si Jesús lo estuviera haciendo en ese instante, Él como lo haría. Así tenemos que hacerlo nosotros. Pero a su vez, este texto nos exhorta, hermanos, que si la adoración que Dios acepta se hace por la mediación de Cristo, entonces, hermanos, que Jesús sea el centro de nuestra liturgia, de nuestra predicación, de nuestra adoración pública, de nuestra vida privada, de nuestra mente, todos los días de nuestra vida. Amén. Porque tiene que ser una adoración que busca la gloria de Dios, humilde y en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, porque Jesús es la verdad, adorémosle centrado nuestros pensamientos en Él. Amén. Vamos a orar.